La Voz Universal TV presenta Comentando la Noticia con Daniel Pasquier. Este es su programa Comentando la Noticia. Una vez más, gracias a La Voz Universal, Radio y Televisión. Esta vez vamos a hacer una entrevista solamente vía audio con la licenciada Lizy Tejada. Hace unos días el Parque Cailla en el sur, pues aparece una noticia realmente importante. Un puente del que no se había hablado creo que ni una sola vez, de pronto aparece hecho sobre el río Parapetí. Pero lo siguiente, importantísimo, es que cae sobre un parque, una de las reservas mayores a nivel latinoamericano, no sé, me imagino que mundial, con su fauna, su flora y unas características especiales, porque es un terreno semiseco, semiárido, y entonces eso le da algunas características muy especiales. Por supuesto, a partir de ahí se arma la polémica y todo el mundo quiere opinar. Primero, Lizy, por favor, ¿qué es para usted el parque, el Cailla ese? Y después nos comenta qué le parece la construcción de ese puente, hasta qué punto puede afectar al parque. En fin, es usted la que tiene la palabra, Lizy, por favor. Muchísimas gracias por este espacio y por la deferencia. Yo ni de lejos seré una experta en los parques, pero digamos de la generación que perteneció a la discusión de las normas de la Constitución. La primera Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría se llamó, se constituyó en la década de los 90 en el gobierno de Jaime Paz Zamora. Venía todo ese proceso de la cumbre de los mandatarios, la ECO 92 en Río, todos los estados de la región, todos los gobiernos también adecuaban sus estructuras a esos nuevos desafíos. De ahí salió este documento, nuestra propia agenda que teníamos que haber implementado, que era los temas prioritarios medioambientales para los países. En ese tiempo, en ese momento se los llamaba en desarrollo, ¿no? Uh-huh. Entonces, producto de ello, de toda esa política, se constituye el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Habían un sinnúmero de áreas protegidas que como coloquialmente y comúnmente decíamos en papel. Ya le corresponde como política de Estado, vamos a decir, le corresponde al gobierno de Banzer constituir el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Fíjese esta cualidad, Daniel, dependiente de manera directa de presidencia, es decir, era una política nacional del más alto nivel. Se utilizan en ese tiempo los fondos del Fonabosque, que ya había sido creado por la ley forestal, para sanear las áreas protegidas. Entra el INRA, estaba dirigida en ese tiempo por el licenciado René Salomón, y el CERNAP estaba por nuestro amigo Gabriel Baracat. Firman un convenio, sanean todas las áreas protegidas de Bolivia con fondos del Fonabosque. El directorio se pone de acuerdo en que así sea. Y así ya teníamos complicaciones permanentes. En ese tiempo se peleaban los límites del Amboró, que se recorre la zona roja. Entonces, cada área protegida ha tenido su momento, que al final
en ese tiempo los que se llamaban los colonos, ahora son interculturales, al final nos ganaron la pulseta en lo de Lamboró y recorrieron lo que quisieron con las zonas rojas. No tuvimos la posibilidad de implementar ahí las agrupaciones sociales del lugar. Ese es un primer elemento, Daniel. El segundo fue el de las áreas forestales. Entonces, las áreas forestales, después que hubo la conversión, después de la ley forestal, se redujeron de 46 millones de hectáreas a 22. Caray. Eso por las exigencias, porque había que hacer planes de manejo, etcétera. De todas maneras, para no entrar más en el detalle, estas 46 millones de hectáreas quedaron tierras fiscales y siempre fue el temor de que queden tierras fiscales, porque lo que es tierra fiscal es de nadie, lamentablemente, en nuestro país. Entonces, usted sumaba áreas protegidas más áreas forestales revertidas, que a mí me correspondió, tuve el honor de acompañar los 6 años de gestión del doctor Ervin Aguilera, y para pasar de los derechos de monte al régimen forestal. Y muchos empresarios ya no quisieron convertirse al nuevo régimen forestal, devolvieron sus áreas, y estas áreas, al ser devueltas ya nomás en nuestra gestión, ya empezaron a ocasionar problemas. En ese tiempo los actores eran otros, pero recuerdo sus nombres. Y en ese tiempo nuestro primer operativo grande, que lo realizó el ingeniero Pancho Kempf, que era el intendente operativo de la superintendencia, fue en una colonia menonita en Guarayos. Nunca me olvido que él decía, me dio pena porque no sabían dónde estaban, ni quién los había metido ahí, fue, digamos, la primera experiencia, pero de ahí empezaron muchas otras. En el Chaco, quien le habla ha cruzado el Parapetí 2 veces. Bien, sin puente, ya había con operativos forestales en ese tiempo, Daniel, porque ya habían enormes desmontes de los menonitas. Recuerdo en esa época, 98 al 2004, ya estaban sembrando sorgo y los ganaderos del área les compraban. Y usted sabe la relación que se establece con los menonitas, ellos prestan su tecnología, perforaban pozos de agua para la gente, pues muy trabajadora. El tema es que son cepes, pues no, sí, no hay zona que no las haya. Sí. Ese es el contexto para lo que sucede en el Caía, que son con los humedales. Nadie en Bolivia, mire, aquí en Guarayos hay un humedal que tiene 47 kilómetros de superficie, no ha sido clasificado, no ha sido catalogado, y depende el equilibrio del agua para el consumo humano, inclusive de ese humedal, y no le hemos dado importancia, pero ahí hay un hecho todavía más grave. En la totalidad de humedales, Daniel, nos vamos a encontrar con que para que se constituyan formalmente se necesitaba reglamentarlos uno por uno. Hasta donde yo estuve en esta discusión, el 2014, no había uno solo reglamentado. Entonces, es como un requisito. Perdón, Lizzy, 2014. 2014. Caray, que yo estuve en la discusión. Mire, es como que usted diga, Daniel tiene esta propiedad, listo, ya Daniel la tiene. Entonces tenía que venir el Estado, reglamentarlo, clasificarlo, y entonces yo me temo, Daniel, que muchas autoridades de turno ex profeso dejaron eso así en la nebulosa. Entonces siempre fue la justificación dejar en el vacío, ¿no? Pero si todavía no está reglamentado, pero a ver qué figura legal le damos para defenderlo. Es así que usted se explica que en el Chaco en primer lugar no es nuevo el tema de los desmontes.
Le estoy hablando del 98 al 2002, nuestros principales operativos se producían en el Chaco, y era también con menonitas, y era con propietarios privados. Bueno, la importancia del CAIA es la misma que tienen todas las áreas protegidas, ahí se devela el gran tema de la importancia también de las autonomías indígenas. Muchas de las normas en Bolivia, la forestal, la de medio ambiente, la de áreas protegidas, imagínense, la de áreas protegidas exige un comité de gestión, incluso se llegó a legislar la doble categoría, Daniel, es decir, donde habían áreas protegidas sobrepuestas a territorios indígenas bajo el supuesto de que estos viven en armonía con la naturaleza, se titulaban áreas protegidas de doble categoría. La apuesta del Estado fue a las organizaciones indígenas. La ley forestal dice el derecho exclusivo de aprovechamiento forestal lo tienen las comunidades indígenas. La ley de áreas protegidas, los comités de gestión estarán orientados por la cosmovisión y bla, bla, bla de los indígenas. La ley agraria establece las comisiones agrarias donde tienen que participar los propietarios. Es decir, toda la década de los 90, que también coincidió con las legislaciones de los derechos indígenas, la fe pública se centró en comunidades y autonomías indígenas. Personalmente, con muchos amigos he hablado de este tema de la autonomía y le digo, párenla un poquingo, es mucho cheque en blanco. Sí. Esa es mi opinión, Daniel, y se lo digo públicamente. Porque los seres, no porque los indígenas sean malos, los seres humanos pues somos parte de nuestro contexto, ¿no? Y si el contexto presiona por la vía de la ilegalidad, por la vía del tráfico de tierra, tienen que ser unos supermanes estos señores para que no caigan en lo que han caído. Claro. No es cierto, el contexto es muy fuerte. El contexto, si lo hace la autoridad de arriba, la de abajo, la del lado, la de la izquierda, la de la derecha, finalmente la presión es tan fuerte que lo sacan a los dirigentes que no forman parte de esa red. Lo sacan. Hay muchas organizaciones que ya uno sabe quiénes están, por qué están, cuánto de plata le pusieron. Son poderes que se reproducen. Entonces, este es un tercer elemento, Daniel, en el tema de CAIA, donde este romanticismo todavía que mantienen muchos amigos bien intencionados de que es un romanticismo injusto porque después la factura es alta, de pensar que si es autonomía indígena, no los territorios van a estar completamente protegidos, o sea, más o menos son los arcángeles, no los dirigentes indígenas. No es así, pues son parte del contexto con los mismos vicios, virtudes y todo. Entonces, lo que ha ocurrido allá y lo que está ocurriendo en todo el territorio departamental es que uno se encuentra carpetas llenas de certificaciones indígenas a mineros, a operaciones petroleras, a menonitas, a interculturales, a campesinos, a partir de esos comités, esos pactos de unidad, donde uno no entiende un pacto de unidad, tendría que favorecer a todas las partes por igual. Pero aquí nosotros vamos cercenando áreas protegidas, parques, etcétera. Para mí el punto central, no solo en el tema de áreas protegidas, sino en este desastre. Imagínense que ahora ya no tenemos ni 3 millones de hectáreas de los 44 que habían bajo manejo. ¿Qué pasó con toda esa tierra fiscal? Obviamente la tierra fiscal disponible era la que teníamos en áreas de derecho forestal, porque era tierra de los bolivianos. El Estado podía hacer fiscalización, control, cobrar una patente. Ahora hemos perdido todo esto.
se han convertido en tierras agrícolas, además con el enorme daño ambiental, las tragedias de los incendios, de pérdida de fauna, etcétera. Daniel, yo no puedo hacerle un análisis si no estoy en el contexto, por eso me va a disculpar que me haya extendido en todo, porque nuestro amigo Roger Ortiz siempre me decía, todo texto fuera de contexto toma que un pretexto, y es verdad, ¿no? Lizzy, disculpe que yo la corte, porque le tengo que agradecer, por el contrario, esta exposición que nos ha hecho. No esperaba menos, le digo, de usted, porque es la única manera de tratar de entender qué es lo que está pasando. Para mí ha sido meridiana la explicación, y créame que espero que así sea también para nuestra audiencia. Y dejemos un poquito las opiniones ligeras, que son fáciles lanzarlas vía WhatsApp, vía cualquier comentario en Twitter, etcétera, pero que muchas veces o en la mayoría no tienen sustento. Un proceso complejísimo como el que usted nos ha definido, que además no es de ayer, no es de antes de ayer, lleva 20 años o más, y bueno, con periodos en los cuales se hace algo, se deja media chuta la medida, y viene otro proceso de otra cosa, y se van sumando no solamente aciertos, sino seguramente también pues problemas, nuevos problemas que van acumulándose y en algún momento hacen eclosión. Con esto le he dado un descansito nomás, Lizzy, para que respire, pero no más. O sea que, por favor, sigamos con el tema del Parque Cailla. Bueno, el parque, lo que ha ocurrido con la visibilización del problema del puente cruzando el río Parapetí, tiene un componente muy positivo. Por primera vez la prensa, el periodismo se preocupa por una investigación a fondo y le da seguimiento, Daniel. Si usted le hace seguimiento a Nómadas con un prestigioso periodista investigador, no la ha dejado la investigación solamente en su primera noticia, sino que ha seguido todas las aristas, los marcos institucionales, o sea, ha profundizado la investigación de manera que esté en una agenda seria, ¿no? Que la gente no se la tome a la ligera. Y me parece positivo tanto para las áreas protegidas como para los temas ambientales en general. Esa es la forma de abordar estos problemas. No tengo la menor duda ni el menor reparo en todos los resultados de la investigación del periodista Roberto Navia. Ese es el marco, son esos los hechos, ¿no? Y lamentablemente lo que nos está demostrando son marcos institucionales muy débiles, y yo siempre he sostenido, querido Daniel, que los menonitas tienen territorios autónomos en Bolivia. Mineros y menonitas deben ser las autonomías de hecho, pero así de lo más radicales. Ellos deciden qué desmontan, qué ríos desvían, qué lagunas vacían para sus programas de riego, sin regirse a norma alguna. No son los pobres menonitas que pensamos. Yo he tenido ya algunos casos en Guarayo y me he encontrado con sus consorcios de abogados, distinguidísimos abogados. Ellos tienen toda su estructura de defensa también. No tienen sus abogados, tienen sus operadores en caso de conflicto, y no tenemos un solo caso excepto que ha debido ser el 2001-2002, donde intervino siendo intendente operativo el ingeniero Pancho Kempf,
de la Superintendencia Forestal, ese fue el único caso donde se logró expulsar y revertir todo el proceso, que también contaba, mire de cuánto le estoy hablando, casi 20 años, con el mismo tipo de certificaciones de indígenas y omisiones de autoridades, ¿no? Después esa área fue ocupada por otros actores que siguieron el mismo modelo, ¿no? O sea, desmonte hasta donde puedan, hasta en la servidumbre de los ríos, etcétera. No es ajeno a esto. Yo creo que sería bueno sentar un antecedente, un precedente y decir, produzcan, no les quitamos el derecho a producir, pero producen en el marco de las normas. Yo leí una opinión de un amigo nuestro que decía que si se violó una servidumbre, si han desmontado en servidumbre ecológica, bueno, pues eso se arregla. Que si se desmontó donde no... Sí. Claro, una liviandad tremenda, Sí, no se sí, arregla, sí, pues claro. son daños graves e irreversibles, ¿no? Así Entonces, yo creo que hay que dejarse del romanticismo, que los pobres menonitas que venden su quesito, que nos traen miel, que no sé qué. Señores, ya está bueno, dejen de ser territorios autónomos y hablar con sus abogados, son respetables cruceños y cruceñas, y decirles, bueno, señores, aquí se violó una norma, saquen ese puente, produzcan de acuerdo a la capacidad de carga que tiene esa área, hagan producción ecológica. Nadie les está diciendo que no produzcan, sino que se rijan a la ley. Lisi, es importantísimo, tiene mucho más que explicarnos sobre lo que está señalando. Según usted, una cosa, los menonitas al final son bolivianos como ya todos nosotros, aunque usted dice con toda claridad y certeza de que, bueno, son unos bolivianos medios especiales, ¿no? Porque ahí no, tienen sus propias normas, no solamente su costumbre, a la cual tienen derecho, pero que no entra la educación nacional, no, más bien le pagan al maestro para que no vaya a dar las clases, en fin, son republiquetas, donde están, hacen y deshacen de todo, pero tenemos que convenir en que tenemos que convivir, son al final áreas que tienen que producir algo. Los pueblos indígenas, como usted bien señala, en esa zona son escasos, los habitantes son pocos, más es el nombre a veces, y bueno, no sé pues si aparte de conseguir unos dineritos vía la cesión de derechos sobre tierras, tienen algún ingreso más o menos fijo o estable. Da la impresión de que no lo tienen. Entonces es muy difícil en esa situación que todo sea normal, que todo sea regido por la ley y que todo el mundo se comporte, como usted decía, como un arcángel o como un ángel. Así que, bueno, pero de lo que usted, yo infiero de que lo que usted está exponiendo, usted es partidaria de que el puente ese que se ha hecho, eso se derrumbe, se tumbe o se quite o se cierre al tráfico, no sé, especial de camiones y se deje para el tráfico de personas, no sé. Usted ha cruzado el río sin el puente. A ver, cuéntenos eso. Yo he cruzado varias veces el río cuando empezaron los desmontes en la otra banda, y una vez incluso nos tuvimos que quedar allá en unas propiedades en la otra banda porque llegó un turbión. Pero en época seca usted lo cruza caminando, pues, ¿no? Y todo el mundo lo cruza caminando, o sea, quien conoce el Parapetí sabe que es así. Ese, digamos, no sería el tema de fondo, que se le esté impidiendo el desarrollo. Usted lo acaba de decir, nadie allá produce, digamos, para producir toda la soya que se exporta en el mundo desde Bolivia. No hemos necesitado más que una carretera y un puente, que es el que viene acá al este, ¿no? Y de pronto se nos ha ocurrido que tenemos que poner puentes en todos lados para que dos tipos produzcan. No se trata de eso, Daniel. Yo no tengo nada en absoluta contra los menonitas ni contra ningún boliviano.
Es más, me pongo en su lugar porque yo viviendo en una cultura completamente indígena muchas veces he sentido lo que es ser discriminado por origen, ¿no? Entonces no se trata de eso, se trata de que debiéramos apostar todos los bolivianos por un Estado de Derecho, y siempre que aparece un conflicto enorme ambiental, el gran perdedor es el medio ambiente. Ocurrieron los incendios, ya 3 leyes de perdonazo, recurrieron perdonazo, de que hay que darles la oportunidad a nuestros grandes productores. Ahora ocurre esto, bueno, ríjanse a la norma alguna vez, señores, alcen ese puente y ríjanse a la norma. Ahora, el tema del, entre comillas, yo digo, de la pobreza de los indígenas no es tal, pues uno cuando vive en estos territorios se da cuenta de que son más ricos que cualquiera y que debiéramos dejarlos así. No hay indígena que no viva del pescado, de la caza del monte, de sus chacos, de su yuca, de su arroz, y los queremos hacer asalariados para que salgan al mercado y compren un aceite ordinario importado, una sardina en lata, una salchicha en lata. El cambio de cultura alimentaria, económica, no es el ideal. Que el pobre asalariado come lo peor en los pueblos y en las ciudades, lo peor, alimentos pasados de marcas que ni conocemos, no hay control del consumidor. Entonces, eso también, yo creo que nos hace falta sincerarnos con dirigentes indígenas, con estas autonomías indígenas, con proyectos que trabajan con ellos y los apoyan. Pero fundamentalmente las áreas protegidas no se tocan, las servidumbres no se tocan, nos están secando los ríos, el 23% de ríos en Guarayo, Daniel, ya no existen. 23%. Imagínese, la laguna La Pistola la secaron. Acá en San Pablo, a 300 kilómetros de Santa Cruz, hay un proyecto de los menonitas, un proyecto productivo, donde se secaron una laguna que a mí siempre que iba y la miraba, me parecía estar en el lago Titicaca. Sabe que la canalizaron y la secaron, pero la secaron, usted va. Entonces, ellos tienen una forma de producción donde los costos ambientales y el daño ambiental es grave e irreversible. Como no somos un estado que les pueda cobrar la factura, que les diga, bueno, reforesten, ¿no? O restituyan el agua de estas áreas, entonces tengamos la capacidad preventiva de continuar ese puente. Lo que va a ocurrir es que de aquí a 5 años nos vamos a encontrar con servidumbres en desierto, con ríos desviados para todos lados. Entonces prevengamos, porque la factura no se las vamos a poder cobrar. Somos malos cobradores de facturas ambientales, no hemos cobrado una sola. Desde el emblemático primer caso que fue la contaminación del Piraí, con el famoso caso Piraícito en los fines de los 80 o 90, por parte de un ingenio, no pudimos cobrar la factura y se estableció y se dijo ya que de aquí a 5 años adecúen su tecnología. Pasaron los 5 años, 5 años más para adecuar. No hemos podido cobrar ninguna factura ambiental. Los daños al bosque, a los cuerpos de agua, a las mismas comunidades indígenas, las estamos privando de su seguridad alimentaria, que es extraordinariamente rica, las estamos privando. Entonces, somos malos cobradores de facturas, entonces no nos mintamos de que se les va a hacer que produzcan bien o que ellos van a cambiar de cultura, no, que levanten su puente y se adecúen a las condiciones del área, porque eso dice la norma, así de sencillo. Ahora, Lisi, a usted, a personas como Roberto Navia, oiga, le debemos tanto en este país. Algún día, aunque sea una plaquita, Lisi va a tener en alguna parte, en medio de un monte le pondremos una plaquita. Pero lo que, una última, no por el interés del tema, le digo, da para
la vamos a invitar de nuevo porque son cosas sumamente importantes lo que usted nos está transmitiendo, y creo que va a equilibrar mucho la balanza de la opinión pública, que en este momento es por supuesto predominante a que haya avasallamiento, que se están entrando los interculturales. Bueno, ayer o antes de ayer ya iban cientos de policías a sacarlos a los menonos. Obviamente eso se toma como una agresión a Santa Cruz, es una de las regiones más antiguas de Santa Cruz. Entonces, su palabra, Lisi, estoy seguro de que va a ayudar también a poner las cosas en su cauce. Es decir, todo el mundo a respetar la norma, a buscar cómo equilibrar intereses, pero hay que adecuarse a lo que ya lleva más de 20 años pues, en estudio, en práctica, intentando ponerse en marcha, hacer realidad un país que tenga un futuro mejor de los países que de alguna manera pues ya depredaron todo y que son una pena. Uno va en verano y no hay más que arenales o pedregales. Y bueno, hay que esperar al verano, las lluvias, para que salga algún verdecito. Lisi, solamente quisiera, por favor, su opinión sobre el tema este último. Si se tiene que proteger el parque, hay que tumbar el puente. Pero sin embargo se ha hablado de recuperar las tierras, pero no se ha hablado de tumbar el puente. Y ya detrás de ellos ya empiezan a entrar otros actores, como son los interculturales, que usted los conoce muy bien, ya los mencionó al principio. Y bueno, ese ya es otro problema. ¿Qué nos dice de ese punto? Bueno, yo creo que, y en base también a investigaciones, últimamente he tenido el privilegio el año pasado de participar en una investigación con Fundación Tierra y con expertos como el ingeniero Colque, Alcides Vadillo. El tema este de interculturales y de la Federación Única de Trabajadores Campesinos ya ha tomado otro cariz, porque la única, usted que pertenece también a esas generaciones, sí, fue una institución de una trascendencia histórica, ¿no? Eran los poderosos campesinos del MNR, de la reforma agraria, de la revolución agraria. ¿Quién va a desconocer esa trayectoria histórica de los campesinos de Bolivia, que llegaron a ser los protagonistas históricos de una revolución de connotaciones continentales? Sin embargo, en las 2 últimas décadas, la única se ha devenido y se ha constituido en una organización completamente contrarrevolucionaria. Ya ese tema de que fuimos históricos y que los revolucionarios no, porque se han dedicado en primer lugar a violar la Constitución y la norma con los avasallamientos a propiedades privadas, a tierras fiscales, a territorios indígenas, y en muchos casos se ha demostrado de que han traficado estas tierras. Entonces, los interculturales, por su parte, son una división de la única, que no encuentran los espacios de tierra, entonces no se ponen de acuerdo y hacen lo mismo, pero ya con otro nombre y por su lado. Los menonitas no han avasallado tierras. Una característica con los menonitas, a mí me extraña esto último ocurrido en San José, me parece rarísimo. Ahí ha tenido que ocurrir algo con uno de sus abogados, porque ellos se mueven con muchos abogados. Los menonitas han comprado tierras generalmente. Ahora, han podido ser engañados en su buena fe y haber comprado una tierra fiscal. Así es. Se ha hablado hasta de que algunos alcaldes estaban metidos en el negocio, ¿no? No lo dudo. Todo eso que salen en defensa de que las tierras fiscales deben ser avasalladas son porque están en el negocio. Uh-huh. Porque ninguna tierra fiscal debe ser avasallada, ni por menonos, ni porque mire, ¿sabe cuál es lo delicado de este caso? A mí me ha dejado muy triste la reacción de las autoridades en la Chiquitanía, porque
antecedentes de hecho generan consecuencias de derecho. Yo me imagino que Interculturales y Única están festejando que se defienda los avasallamientos, porque en ese momento les estamos generando antecedentes de hecho donde ellos van a aprovechar y van a decir, ¿y cómo a los menonitas? Pues, ¿y qué somos nosotros? Así es. Por eso es tan importante sentar un Estado de Derecho para todos. Yo no me voy a ir a meter a su propiedad. Yo el otro día he tenido una discusión con un dirigente de la Única y le he dicho la gran diferencia con vos y yo es que a mí me podés revolcar al derecho y al revés y jamás he violado un derecho. Y esa autoridad moral, Daniel, la necesitamos todos y nuestras autoridades principalmente. No puede salir un alcalde a decir aquí el menonita puede entrarse a una tierra fiscal y lo vamos a defender, porque nos ocasiona un enorme perjuicio. ¿Sabe qué? Me asusté con esas declaraciones. Dije, miércoles la que se nos viene en Guarayo. Hoy van a empezar a avasallar todo y van a decir, ¿y cómo a los menonitas? Discriminación y bla, bla, bla. Yo creo que el INRA debe, este director del INRA quizás para muchas personas no lo han percibido, pero está recuperando la institucionalidad, Daniel, poco a poco. Fíjese, el otro día le cerró las puertas a los interculturales y a los de la Única y le dijo, aquí no me vienen a imponer. Aquí todo se va a hacer de acuerdo a la norma. Que vamos a bloquear, bloqueen. Que vamos a bloquear Pailón, bloqueen. Entonces ya no se ve todo lo que se veía en las otras gestiones donde dominaban estas organizaciones, la tomaron prácticamente la institución y le está costando mucho sentar institucionalidad nuevamente. Así es. Aquí en Guarayo se ha constituido un comité agrario donde participa la totalidad de alcaldes y ninguno es masista, la totalidad de concejales municipales y a mí me parece un enorme avance, pero enorme, porque en la transparencia están las soluciones. Ahí ya no se sienta el INRA solo con la Única o los interculturales. Entonces, yo pensé que en chiquitos esa era la dinámica, porque uno ha escuchado tanto que comité de tierra y ahora sale con esto el alcalde. Yo creo, Daniel, que nosotros, los que somos propietarios privados, aunque sea de pequeñas propiedades, propietarios urbanos, lo que necesitamos es seguridad jurídica de que nadie se va a entrar a nuestras tierras. Y eso es lo que debemos exigirle al Estado, no lo contrario. Nadie, y no debemos sentar antecedentes de que alguien puede... Eso es lo importante, que no quede el antecedente. Como usted muy bien ha dicho, y me ha encantado la frase, porque eso genera derechos. Así es. Los antecedentes de hecho que generan consecuencias de derecho, porque imagínense, le tendemos la cama, le estamos diciendo, miren, pueden nomás avasallar tierras fiscales, un pésimo mensaje, en lugar de haber ese momento, decir, bueno, nos ponemos del lado del INRA, demos las soluciones a este tema, son tierras fiscales, son del INIAS, y ahí decir, bueno, y que se constituya en una reserva municipal, por decirle, ¿no? Ya si, digamos, para protegerla de que ahí no se vengan, porque es lógico que también hay que proteger de que no se vengan los interculturales. Entonces decir ya, pero que también tenga una doble categoría, INIAS y reserva municipal, y nosotros vamos a proteger esas tierras, pero no decir vamos a proteger a los menonitas que avasallaron una tierra fiscal. Esa es mi opinión sobre este tema. Yo veo con mucho optimismo, son pasos para muchas personas imperceptibles, pero nosotros estamos viendo en el caso de Guarayo grandes avances en los temas agrarios y sabemos que es delicadísimo. Mire que nos callamos y a veces traemos sapos y culebras porque decimos ya se avanzó en esto. Aquí habían tomado tierras municipales 2 grupos de loteadores vinculados con la Única y se ha resuelto en el marco de este comité agrario donde participan alcaldes, indígenas, concejales, autoridades del INRA,
Entonces esto lo que hay que a lo que hay que propender, ¿no? Recuperar institucionalidad y si hace falta generar las instituciones que de alguna manera pues van a ir protegiendo. Lizzy Tejada, una voz autorizada en el tema. Ha sido un gusto tenerla en este programa y tenga por seguro que lo vamos a continuar. Un saludito para sus monos, para sus loros. Muy bien, Lizzy. Muchísimas gracias. Ya, mil gracias a usted, Daniel. Dios lo bendiga. Chao, buen día. Chaucito. Comentando la noticia con Daniel Pasquier.